Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más aquí en este subterráneo, en este suburbio de la internet que hemos llamado Que Paguen, tu podcast de análisis y contingencia sociopolítica nacional e internacional. Vuestro barquero aquí en este naufragio, ¿cierto? Su Wilson personal, Rob Núñez, y quien me acompaña, me siento honrado de estar acompañado aquí directo desde Coruscant, ¿cierto? El guardián del holocrón, nuestro querido Yuri Vázquez. Yuri, ¿cómo estás? Hola Rob, ¿cómo estás? Bien, aquí feliz y contento de que nuevamente estar en el panel, nuevamente estar invitado. Se Me, cumple, me se cumple llena. la profecía de Natalia, ¿eh? De que te Sí, expropiamos, te expropiamos. está bien, estoy absolutamente dispuesto, no, no como los fondos de pensiones. Pero yo estoy dispuesto a que me expropien. Muy bien, vamos a hablar de eso. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo has visto este abril, weón? He estado movido acá en Chile, complejo, no por eso menos entretenido, pero también difícil, que algo que creo que vamos a hablar también dentro del programa. La situación económica a nivel nacional y a nivel mundial está complicada, la inflación galopante y además la falta de respuestas adecuadas, quizás innovadoras incluso por parte de los gobiernos, de los economistas. Las soluciones no aparecen. Entonces, eh, pero ha pasado harto de todo, así que ha sido un inicio de año bien movido. Bien movido, ¿eh? Abril se supone que era un mes alegre, weón, el 420, Abrir weón. problemas mil. Exactamente, Sí. weón. Oye, y lo primero que yo creo que se acaparó los titulares, ¿cierto? Fue que se rechazaron ambos retiros de fondos de pensión, el quinto retiro propuesto por la Cámara de Diputados y el que había propuesto el gobierno. Se rechazaron ambos. Leía por ahí que esto yo no lo entiendo muy bien. ¿Cómo esto es un triunfo del gobierno? ¿Cómo? Porque también se hablaba de que los retiros iban a propiciar la inflación, que tengo entendido que allá en Chile está galopante, lo hablábamos fuera de micros, que los precios han subido caleta. Pero aquí te tengo hartas preguntas, Yuri. Primero, sabemos que la gente necesita dinero, sabemos que falta plata en la casa, y que quizás la solución que presentó el gobierno era bastante paupérrima. ¿Cómo en este escenario los rechazos de los dos retiros son una victoria para el gobierno? ¿Y qué hay de cierto en que de efectuarse un próximo rechazo o sea, un próximo retiro, o que estos retiros hubieran sido efectivos? ¿Qué tienen que ver con la inflación, weón? A ver, bueno, la inflación, así como entrando a Peludo, puta. macroeconomía, a Peludo. macroeconomía uno, no, si no es tan, ¿sabéis que no es tan difícil entender la inflación o saber en qué consiste la inflación, sino que lo más discutido, lo más dis- que complejiza estas cuestiones tiene que ver con las soluciones, con la manera de cómo se trata, cómo se intenta resolver la inflación. La inflación en general consiste en la devaluación de la moneda, ya como hablando muy terrenalmente, ya se disminuye el poder adquisitivo de la moneda que se trata, o sea, podéis comprar menos cosas, ¿no es cierto?, con más plata, porque Claro, antes, no sé, con lucas te alcanzaba, eh, a ver, no sé, con 100 pesos compráis 100 chocolates, ahora compráis 10. claro. ¿Cachai? En el kiosco de la esquina, donde la tía hay sopaipillas que antes costaban gamba, ahora cuestan lucas, no sé. El centella, ¿no? Que Claro, aguantó costando 100 pesos, sí, pero sí, no, pero no se la puedo con la inflación. Entonces, eh, se produce por diversas causas, en general, en términos también más terrenales, por un exceso de oferta. Entonces, la gente necesita comprar muchas cosas, ¿no es cierto? Hay poca demanda y por lo tanto los precios suben.
no necesariamente desabastecimiento, que eso es algo que también que estábamos conversando, sino que el valor de las cosas sube porque hay pocas cosas y la gente concentra su solicitud, su demanda de compra en cuestiones que son esenciales, y esas cuestiones se dispara el precio. En Chile lo paradigmático es el aceite. El aceite está carísimo, 3.000 pesos, 3.800 pesos, incluso por ahí el litro de aceite. Lo que a mi parecer también no tiene que ver solo con la inflación como esta idea de efecto económico, sino que también tiene que ver con colusión, ya tiene que ver con concentración de mercado, con que en Chile se sufre, ¿no es cierto?, de esos vicios mucho más quizás que en otros lugares del mundo. Y la excusa para la colusión y para la concentración de precios viene dada por las causas externas. La guerra, la restricción de mercado, las sanciones económicas a otros países con los cuales Chile es socio. Entonces, y todo eso, bueno, ha producido esta alza de precios que va en un 3,4 acumulado a marzo, que es un número altísimo. La variación de la inflación es de un 1,9%, o sea, los precios suben al ritmo del 2% mensual, lo que es harto, es mucho. Y de hecho, lo que siempre se ha temido es como y a fin de año el total de la inflación sea de 2 cifras, de 2 dígitos, ya 10, 11, 12%, y la proyección más conservadora es que a final de año la inflación acumulada va a ser la más favorable, es que va a ser cerca de un 9%, 9,4, 9,5%. Entonces, las cosas están encareciéndose mucho. Ya despejando un poco entonces que la inflación es eso, que es el alza de precios y la dificultad de las personas para comprar cosas porque están muy caras, ¿no es cierto?, pese a que las personas pueden tener dinero, aparece como uno de los factores de la inflación, como algo que explica la inflación, el que haya mucho circulante, que haya mucha plata dando vuelta, ¿ya? No necesariamente mucho valor. ¿Ya? No es que haya muchas personas ricas, no tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con que hay un volumen de dinero, de metálico, de capacidad de compra de las personas, que muy alto para la poca cantidad de cosas que se ofrecen, y eso incide en los precios. Por lo tanto, como las cosas se vuelven más escasas aún, más difíciles de adquirir, los precios suben, ¿ya? Porque los vendedores saben que pueden subir los precios, o que también los costos de traer las cosas que se venden, por ejemplo, los costos de importar benzina, los costos de importar aceite, ¿ya?, o de producir la materia de comprar materia prima, o de comprar insumos para producir esas cosas, encarecen también los precios, ¿ya? Entonces, lo que se ha dicho, lo que se ha sostenido es que los retiros, al permitir que la gente, que en el mercado haya más plata dando vueltas, plata que no estaba disponible en el mercado porque estaba guardada, estaba acumulada en los fondos de pensiones, ahora se disparan los precios gracias a esos retiros, ¿ya? Entonces, una política monetarista, ¿ya?, si me digo en conceptos un poquito más complejos, pero una política monetarista, una política monetarista como la que sostienen en general todos los países, ya que es como tanto los países neoliberales o los economistas neoliberales como los keynesianos o neo-keynesianos, los que son un poquito menos neoliberales, sostienen políticas monetaristas. Ya sostienen políticas que dicen que para controlar la inflación lo que hay que controlar es el dinero, el valor dinero, ¿ya? Por lo tanto, limitar la cantidad de plata que esté dando vuelta en manos de las personas, ¿ya? Entonces, y como en Chile hay un gobierno, ¿ya?, que por muy progresista que sea, tiene un ministro de Hacienda que Mario Marcel, que fue presidente del Banco Central, y por lo tanto es un ministro de Hacienda absolutamente monetarista, absolutamente conservador en ese sentido. Es un gobierno que necesariamente no iba a estar de acuerdo con los retiros, ¿ya? Pese a que cuando los diputados, no sé, Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, que son diputados o sea, son ministros y presidentes que formaron parte de la Cámara del año anterior y que estuvieron a favor de los retiros y votaron por los retiros, cuando a ellos les toca hacerse cargo, ¿no es cierto?, del control de las finanzas y de la estabilidad económica del país,
y deciden tener a Mario Marcel como la persona que encabece esas decisiones, evidentemente no van a estar de acuerdo con aumentar los retiros. Mira, se ha discutido harto respecto a lo justo que es que las personas tengan plata, que puedan acceder a los recursos que están ahí aposados en la AFP, ¿no es cierto? Porque el gobierno ninguno de los gobiernos, el gobierno de Piñera para nada, pero este gobierno tampoco, han sido capaces de llegar con ayudas directas y con soluciones concretas y reales a lo que está pasando en términos económicos. Entonces, claro, uno entiende, hay gente que está desesperada, que hay gente que de verdad que le cuesta o no tiene para comprar pan todos los días, que no puede comprar un litro de aceite, etcétera. Y es una solución fácil y viable, ¿ya? Que los retiros afectan la inflación no es un mito, ¿ya? No es mentira, ¿ya? No es mentira. Ya. Y en eso hay que ser consciente. Ya los retiros efectivamente afectan la inflación y aunque afectan, el que entre más plata evidentemente va a hacer que aumenten los precios. Pero no es la única explicación. Y yo quizás diría incluso que no es la principal. Porque si fuera la explicación principal, no tendríamos lo que está pasando ahora en Italia, donde hay colas de personas para comprar alimentos, ¿no es cierto? Donde también los precios se están disparando. Italia ha llegado a las 2 cifras, Italia tiene una inflación del 12%. Entonces, pero eso pasa porque Italia es un país que económicamente está muy vinculado a los mercados rusos. Su importación de granos, su importación de combustibles depende mucho de Europa del Este, tiene mucha inversión en los bancos rusos. Yo te decía antes también, antes de empezar, que se nota mucho, por ejemplo, en los dueños de los equipos italianos, de los equipos más importantes del mundo, son rusos o ucranianos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay un contexto global que explica mucho más la inflación que los retiros, ¿ya? Pero yo creo que en ese sentido, acá en Chile, el impacto de los retiros no se puede desconocer. Y en ese sentido yo creo que el gobierno nunca estuvo de acuerdo ni con el quinto retiro, y yo creo que fue una mala decisión por parte del gobierno ingresar este retiro de emergencia acotado, etc. Y que yo creo que ellos tampoco valoraban ese retiro como algo positivo, y lo hicieron solamente para retomar el control de la agenda política. De cara a la galería nada más, ¿no? Claro, pero en el fondo va no decir, ¿sabes qué? Que yo creo que hubiera sido más responsable, ¿eh? Imagínate, yo si bien yo podría estar de acuerdo hasta con un quinto retiro, si el gobierno no estaba de acuerdo con un nuevo retiro de fondos de la AFP, yo creo que lo más responsable era transparentarlo y no presentar un proyecto de retiro acotado, era decir simplemente no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir por transferencias directas, por bono, por subsidio al empleo, por subsidio a la inversión, no sé. Exacto, eso yo lo hablaba acá con Paulina, mi señora, que comentábamos de que, bueno, el gobierno de Boric no entra y se encuentra de sorpresa con un país con una inflación altísima y con gente con hambre y con precios elevados. Esto evidentemente es algo que se podía proyectar desde que estaban en la Cámara, ¿no? En vista de que, bueno, la pandemia y tal. Quizás lo de Rusia fue medianamente inesperado, pilla por sorpresa al gobierno, pero aún así, sacando el conflicto en Europa del Este del escenario, el país seguía estando en crisis. Ya venía en crisis, veníamos en una crisis galopante incluso desde antes de la pandemia. Entonces, entendiendo que ya veníamos de un cuarto retiro y de un IFE universal y todo esto, me pareciera a mí, o espero equivocarme, de que el Ejecutivo, ¿cachai? Llega sin planes a enfrentarse a esta crisis, pues, weón. Como decís tú, si de cara a nuestra agenda no nos sirve, ¿cachai? Un quinto retiro acotado incluso, ¿cuál es nuestra opción? Como decís tú, ¿cuál es nuestra opción? Nuestro depósito directo, no sé, este servicio que tienen del registro de las familias con mayor necesidad, depositarles a ellos, ¿cachai? El registro social de hogares. Exacto. Pero la evidencia de que estos dos retiros se rechacen y de que se vea como una victoria gubernamental me desnuda a mí, que parece que el gobierno no venía con ningún tipo de solución en esto, ¿cachai? Y eso me parece decepcionante. Sí, esa crítica ha aparecido harto. Yo le he leído harto y es como, a ver, tú ganaste la elección en diciembre, asumiste en marzo,
tuviste, si no 3, al menos 2 meses para tomar decisiones y armar un pequeño, al menos un inicio de un plan de contingencia económica, porque efectivamente no era un secreto, ¿ya? No era un secreto que la crisis económica no iba a pasar. Si en el mejor de los escenarios la crisis económica podría haber disminuido, ¿ya? En un hipotético, podría haber disminuido de diciembre a marzo, no era un secreto que íbamos a seguir viviendo en una crisis económica producto de la pandemia, ¿no es cierto?, de la desinversión, etcétera. Y eso, claro, súmale a la invasión de Rusia a Ucrania y la afectación del Chile, un país que en un mundo globalizado es absolutamente dependiente económicamente del mercado mundial. Entonces, necesitáis tener un plan de contingencia, y eso, lo que pasó ahora desnudó que el gobierno no tenía un plan de contingencia. Y hay otra cosa, ponte a pensar que la inflación se ha disparado, hay proyecciones de que siga disparándose, y tú no tenés retiros de la AFP desde mayo del año pasado. El último retiro fue en mayo, pues desde el cuarto retiro se frustró. Entonces, por eso te digo, o sea, yo no quiero, es súper irresponsable decir que los retiros, que es un mito que los retiros influyen en la inflación. O sea, los retiros influyen en la inflación, afectan la economía. No podrían no afectarlo porque forman parte de la economía, forman parte del movimiento de dineros incluso, y de la estabilidad económica y de la rentabilidad de los fondos, etcétera. Entonces, tienen impacto, necesariamente tienen impacto por un volumen muy alto de plata que se mueve. Pero una cosa es decir que tienen impacto y quizás minimizar esos impactos, y otra cosa es decir que la inflación se debe a los retiros, como muchas veces se dice, pero eso sí que es falso. Claro, eso es desconocer todo este contexto que va más allá de las barreras de las fronteras de Chile. Claro. Sí, no, qué jodido. Entonces, bueno, en la agenda corta pareciera que el gobierno no tiene ningún plan, ¿no? O sea, se supone que sí, pues se supone que están estas 21 días de inicio del programa de Chile Apoya. Claro. ¿Ya? Yo no creo que sean medidas muy efectivas. No porque, a ver, no lo digo como crítica al gobierno, ¿ya? Yo soy bien crítico respecto al gobierno, eso no es un secreto para nadie, pero en este caso, a ver, hay problemas que son muy estructurales que no van a resolverse con las medidas propuestas por Chile Apoya. Tú no vas a resolver el alza de precios y cómo impacta, por ejemplo, en las pensiones de alimentos y las deudas de pensiones de alimentos de las mujeres que tienen que llevar adelante un hogar completo sin que sus ex pareja les contribuyan nada. Claro. Estas pensiones no se reajustan conforme al IPC, ¿no? No, pues están calculadas en ingresos mensuales. Claro. ¿Cachai? Entonces, pero sí la canasta, a ver, los sueldos no van a seguir, no se reajustan tampoco, y la canasta básica sigue repuntando. Y eso también afecta, por ejemplo, otras promesas, ¿cachai? El gobierno se comprometió a aumentar el salario mínimo a 400.000 pesos, 500.000 pesos al final del gobierno, pero con la capacidad adquisitiva por los suelos, ese pacto es puramente nominal. Vamos a hablar como economista. No, pero en el fondo la plata vale menos, pues. Entonces, sí, entonces aumentar a 500 lucas es como mantener, a ver, una persona que ganaba 300 lucas, que hacía ciertas cosas con 300 lucas en diciembre del año pasado. En 4 años más, en diciembre, ya le van a subir el sueldo mínimo a 500 lucas, va a poder seguir haciendo lo mismo. No hay un incremento de valor, ¿cachai? Claro. Y eso justamente por la inflación, po. Claro. La inflación, tu plata vale menos. El resumen de la inflación es eso, tu plata vale menos. Oye, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos? Nosotros ciudadanos no podemos hacer nada, pero ¿qué se puede hacer a nivel gubernamental, weón? ¿Qué se puede hacer para ir frenando un poco la inflación? Aparte de expropiar todo, partiendo por ahí, de la mesa. Todo, sí. Mira, yo cuando te decía al inicio este tema de los monetaristas, yo estaba leyendo algunas cuestiones. En general,
en general los economistas, como que hay dos bandos, ¿cachai? Frente a la inflación, ¿ya? No, en serio, en serio. Me gusta, me Que gusta. Como West Side Story, pero de banqueros y wea. sí, sí, pero hay como dos, no, más que de banqueros, de economistas, ¿sí? Economistas, que unos son los que podríamos decir son los economistas de la apuesta transitoria, ¿cachai? De la apuesta transitoria, es como agáchate que vienen los indios, ¿cachai? Es como, loco, ¿sabéis que la inflación es casi un fenómeno natural? No la podemos detener y va a pasar en algún momento. Entonces, lo que hay que hacer es agacharse y aguantar el chaparrón. Ya. ¿Ya? Porque en algún momento los ciclos económicos son así, y por lo tanto la inflación va a pasar. Esos quizás son los más neoliberales de todos. Eso me suena muy, la economía se regula sola, la mano invisible, y todos esos Absolutamente. conceptos asquerosos, weón. Absolutamente. ¿Cachai? Absolutamente. Y el otro que yo diría que es el más monetarista y que son estos neo-keynesianos, no sé si alguno pasó por microeconomía, macroeconomía en algún momento, se acordará de Keynes y las diferencias, toda esa cuestión. Que el otro bando, el otro team, es el de los monetaristas estanflacionarios, podríamos decirlo. Me encanta el nombre de la banda, weón. Sí. Y que ellos a ver, y que creo que por ahí está Marcel y por ahí están los economistas del Ministerio de Hacienda, de Chile, digamos, y que son, en realidad yo diría que los otros, los como de la contención transitoria, aguantémonos nomás, son de corte bien académico, y los otros son de corte más bien político. Yo te diría que la mayoría de los ministerios de Hacienda, de la economía, de gobierno, están en este otro segundo bando, ¿cachai? En los de los estanflacionarios, que dicen, es que metámosle mano a esta cuestión, pero no mano, no podemos hacer mucho tampoco, No podemos congelar ¿ya? los precios, por ejemplo. No podemos congelar los precios, pero podemos decirle a los bancos centrales que aumenten la tasa de interés. Que es lo que hizo, por ejemplo, el Banco Central en Chile, que es lo que propone Marcel, subir las tasas de interés y subir las tasas de interés, que es la receta conservadora, la receta ortodoxa. ¿Okay? Ahora, hay una minoría muy minoritaria, ¿sí? Están más solos que Bad Batch, ¿no? Pero que en algunos momentos han sido escuchados, que dicen que es posible hacer regulación de precios, que se puede hacer regulación de precio estratégica, ¿ya? Porque el problema de solamente de ser contención fiscal, es decir, que los gobiernos no restrinjan el circulante, disminuyan la cantidad de monedas y de plata que está dando vuelta en el mercado, ¿no es cierto? Y solo se limiten a aumentar las tasas de interés, tiene riesgos asociados, que son los que estamos viendo, que son los riesgos de la recesión, los riesgos de, efectivamente, el impacto económico en los bolsillos de las personas que terminen y que tienen consecuencias políticas también complejas, ¿cachai? A ver, yo lo vería de la siguiente forma. Imagínate, tú estás ahí en el Halcón Millennium, Ya, y de repente hay un chispazo, ¿cachai? Y se empiezan a quemar, weón, 3, 4 paneles. muy, muy típico ¿Ya? del halcón milenario en todo caso. Muy típico del Halcón Milenario. Se empiezan a quemar 3 o 4 paneles. ¿Tú qué así? Lo que te diría lo que te diría Mario Marcel, lo que te diría uno de los economistas neoliberales, Se apaga diría, sí, no, sigamos manejando, sigamos, avancemos, que esto va a pasar, se va a apagar solo. ¿Cachai? Lo que te diría solo. ¿Marcel? Marcel, te diría, ¿sabéis qué? No tiremos agua para todos lados. Tenemos agua para todos lados, no importa el panel que se quede, que haya, le caiga agua a otros paneles, ¿cachai? ¿Ya? No, subamos la tasa de interés, ¿no es cierto?, para todo el mundo, y por lo tanto,
tiremos agua para toda la nave. Fuck. ¿Ya? Eso diría los Es monetaristas. es conservador, pero igual es medio desastroso, pues, ahora que lo planteé así, pues. Pero si lo estáis viviendo, pues, Sí, es pues, desastroso, pues, si la recesión la vive la gente, por la mayoría, ¿cachai? Y eso es lo que te dice el manual conservador, pues. Pero como te digo, hay otros economistas, ¿ya? Que te dicen, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es meterle un par de extintores al lugar donde empezó el fuego, po. ¿Cachai? Hay que concentrar entonces la solución, ¿cachai? De manera estratégica, ¿ya? Hay que tomar decisiones estratégicas, ¿ya? En algún momento, después de la Segunda Guerra Mundial, la administración Roosevelt en Estados Unidos fundó lo que se llamaba la Oficina de Administración de Precios. Y tomaron decisiones de control de precios de ciertos productos. De ciertos productos para mantener la inflación controlada. ¿Ya? Hay productos que hoy día en el mundo son absolutamente controlados por instrumentos como bandas de precios, por ejemplo. ¿Ya? En los países, en general, en los países que tienen sistemas de salud públicos o mixtos, los medicamentos son controlados o por subsidio o por algo que se llama el generic linkage, que es el establecimiento de un precio base para el medicamento genérico que arrastra los precios hacia abajo de los demás productos, de los demás medicamentos. Entonces, claro, hoy día tú conversáis con alguien, con un economista tradicional, neoliberal. ¿Ya? Yo soy abogado, no soy economista, pero tú, ¿cachai? Que conversáis con un loco que salió de una facultad de economía y te dice, no, es que controlar precios es un absurdo, ¿cachai? Es un atentado, así, ¿no? Pero si es cuestión de leer un poquito y te encontrás con que en general hay ciertas herramientas y hay ciertas situaciones en las cuales te permite tener ciertas decisiones que son poco ortodoxas, que son bien inusuales, ya como el tener control estratégico de algunos precios y sobre todo de servicios estratégicos, ¿cachai? Energéticos, podéis tener incluso una canasta de servicios con precios bajo control estatal, mientras el resto lo dejáis que siga la deriva de la oferta y la demanda. Claro, pero en el fondo tú no podís tampoco sentarte de brazos cruzados a ver cómo se incendia todo o tratar de apagar absolutamente toda la nave, incluso aquellos lugares donde no está ardiendo. Oye, eso de que tiene Estados Unidos, la cuna del neoliberalismo, y de repente se han pegado unas carriladas pseudo socialistas, no sé, pienso en el plan Marshall, bueno, en su momento, bueno. Claro. Son, cuando les conviene, los gringos son bien progres, weón. Son re progres para algunas cosas, cuando les conviene, weón. Es que son súper pragmáticos, porque cuando tienen que tomar decisiones que van contra de entre comillas, lo ideológico, las toman nomás, po. ¿Sabes? Me parece Puedo pensar que después de Truman, esta oficina de administración de precios levantó, entre comillas, este embargo de precios. ¿Okay? Claro. Y el 46 vino una nueva inflación. Claro. ¿Okay? Entonces, y tuvieron que retomarla. Es bien interesante de repente tratar lo que los mismos gringos dicen, tratar de pensar fuera de la caja. ¿Sí? No quedarte en esta idea binaria, ¿cachai? O simplemente subir las tasas de interés y las volví a subir esperando que eso impacte en la baja de precio. Y no va a pasar. Claro, o te quedas ahí sentado mirando cómo los precios suben y suben, esperando que pase alguna contingencia internacional para que los precios disminuyan. Pero quizás hay una tercera opción. Qué catastrófico, sí, son las dos alternativas que planteáis son bien pasivas, Juan. Las encuentro bien, ¿cómo decirlo, Juan? Bien castradas, weón, como, no sé, como son antiguas, weón. Me suenan antiguas, weón. Sí, y me suena que es lo que hemos hecho en Chile desde hace mucho tiempo, weón.
Sí, po, sí, po. Ahora, claro, yo no te estoy diciendo que pensar en una tercera alternativa sea una receta mágica tampoco, No, ¿cachai? tampoco, puede ser un desastre. Porque no, y no solo que por lo riesgoso, o sea, al final todas las decisiones económicas son riesgosas. Eh, yo creo que es porque de todas maneras los ciclos económicos, inflacionarios o de estancamiento, eh, se deben a tantos factores, ¿cachai? Y hoy día cada vez son más globales, que tampoco las decisiones que tomes solo en tu país van a permitirte resolver el problema. Exacto. Entonces, claro, tú tenés que tomar decisiones que permitan hacer que la gente que vive en tu país lo pase menos mal, porque eso es lo que está en tus manos hacer. Pero tampoco podéis decir así como ya, sabéis que vamos a intervenir ciertos precios y la inflación se va a acabar. Claro, La no. verdad es que la inflación no se va a acabar, ¿cachai? Va a pasar cuando... Ahí sí los neoliberales tienen de cierta manera razón, pues, no se va a terminar cuando se termine. Pues. Sí, po. Oye, y abriendo la carpeta de las conspiraciones, lo mencionaba y un poco tú al principio, estaremos ante un nuevo caso de colusiones, ¿no? Como que aprovechando toda la contingencia, algunos seres de cuello y corbata se reunieron en Mustafar, weón, y articularon una nueva colisión de un nuevo producto, una nueva moda, weón, de coludirse. ¿Estaremos ante eso de nuevo? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí, porque mira, ponte a pensar que ya, yo creo que en el caso del aceite directamente es colusión. Es sospechoso. Es inentendible que tú podéis tener un alza de precios que vaya desde, no sé, 8,90 que costaba un litro de aceite de calidad mediana, un aceite más bien genérico, no sé, pues hace unos meses atrás, ¿cachai? Y hoy día ese mismo aceite esté 150% más caro, ¿cachai? O sea, está claro, 1.007 hasta 2.500, ¿cachai? El litro. Es demasiado. Eso no se explica no se explica por la inflación. ¿Cachai? No hay cómo hacer la derivada en términos económicos. Ahí es simplemente aprovechamiento. Considerando también que muchos de los proveedores en este tipo de alimentos, que son alimentos no perecibles, compran el stock o tienen stock de compras que hicieron antes del alza de precio o antes de la variación de la inflación. Claro. Es decir, ellos, por ejemplo, compraron, ya, vendían un aceite a 8,90 porque lo compraban a 500 pesos. ¿Cachai? El litro de aceite. Entonces su margen de ganancia era estos 390 pesos. Yo creo que hay muchos proveedores que hoy día todavía les queda stock de ese aceite que compraron a 500 pesos. Y por lo tanto, el impacto del económico a esa compra no le pegó, po, ¿cachai? Entonces no tiene sentido que ahora se aprovechen, ¿cachai? Y subirla a esto. Eso es, eso es una práctica absolutamente corrupta. Absolutamente Como es el corrupta. dicho que la situación hace al criminal, algo es la oportunidad hace al criminal, Claro, la weón. oportunidad es el ladrón. Weón, pero en Chile las oportunidades sobran, pues, weón. Sí, qué Ajá. chucha, cómo nos estamos coluyendo con el aceite, loco. Cuando yo vi la noticia me fui a Sí. raja, no lo he podido entender cómo el aceite puede estar tan caro, weón. Y que nadie se arrugue en ese sinsentido del valor del producto. Caché también de que hay unas salchichas que están también como a 6 lucas, unas salchichas que hacen en el sur, weón. Sí, pues, las salchichas yanquiwe. Y tan terrible cara. Y como, weón, ¿por qué están tan caras si la hacen allá Yo, en la octava, weón? yo creo la décima. La décima, en la décima. Sí, la hacen en. No sé si eso ya es no sé si es región de los ríos o sigue siendo región de los lagos. Pero sí, po, es que eso. ¿Cachai? Que ahora también en Chile, producto de estos programas de los youtubers, ¿cachai? De la que es youtuber de cocina y sobre todo de parrilla y así como los argentinos también, está como full la parrilla gourmet, po. Entonces,
y la carne está cara, po, weón. La carne está cara y ahora también venden carnes premium, ¿cachai? Yo Carne tengo un amigo, premium, puta sí, madre. pues yo tengo un amigo que era juez y dejó la judicatura para dedicarse a vender carne, po, weón. ¿Qué me estás Y container, weón? en serio, en serio. En serio, What? y hace carnes maduradas, ¿cachai? Y te vende el corte que tú le pidáis, pues esos cortes que ya no encontráis en las carnicerías, o sea, porque no los encontráis en el súper en realidad, Claro. pero que antes los encontráis en las carnicerías, así como ya, pollo barriga, ¿cachai? Así como, Los cortes terribles tiene, específicos. claro, claro. Entonces, y ahora hay harta gente que vende también, pues ese tipo de cortes, ¿cachai? Con vacas de pastoreo de semilla, weón, y toda la weá. Claro. Eh, Entonces también, también ahí están esos productos que son como más premium de moda y estas, las asesinas Yankee, entre comillas, son quizás son la cota inferior de lo más alto. Claro. Hay otras obviamente que son Lo más... premium al alcance del líder, por decirlo de Claro, alguna forma. claro, claro. Y, y nada, pues es inexplicable que sea tanto, pero tiene también ese componente. Tiene Qué, ese componente qué de la chistoso rareza, weón. esto, weón, de un país terrible en crisis, endeudado hasta el hoyo y la weá, y se ponen de moda las cosas gourmet, weón, y Sí, comprarte po. unos cortes de 20 lucas, weón, que esa dualidad que tiene Chile me encanta, weón, me encanta. Es que Estamos es en ahí. en el hoyo de la crisis. Cuando yo estaba allá, estábamos en el hoyo de la crisis, weón, y yo siempre tenía plata para comprarme una figurita Star Wars, weón. Nada que ver, Claro. weón, nada que ver, weón. Pero es que es ahí lo que pasa. Yo también creo que hay una weá que tiene Chile, que los productos de mala calidad son de demasiada mala calidad. La diferencia entre la cota baja y la cota media es muy alta. Sí, weón, estoy de Es acuerdo. muy alta. Así como, es como, mira, también estaba como harto de moda las chelas de artesanal, ¿cachai? Y toda la cuestión. Marca propia, weón. Sí, pero por ejemplo, ya, la cerveza Austral, que es una cerveza buena, ¿cachai? A mí me gusta una cerveza rica, ¿cachai? Que no es barata, tampoco es cara. Pero si tú comparáis la cerveza Austral, que, no sé, por ahora tiene una línea que se llama Patagonia, que es una lata de medio litro que está bien buena, que cuesta lucas. Tú la comparáis con la, no sé, pues, con la escudo, con la dorada, y de verdad que la diferencia así como en gusto es sideral, po, es sideral, ¿cachai? Yo igual me tomaba mi doradita, mi escudito sin problema, po, ¿cachai? Sí, Pero obvio. si de verdad te ponía a comparar así como que entre la calidad de los productos de más asequibles, más baratos, y la calidad de los productos medios, no con los productos altos, porque los productos Claro. medios es mucha. Entonces la gente también tiene que irse, hacer de repente el sacrificio y comprarse algo rico, porque también tenéis derecho A ser feliz, po, weón. tenéis derecho a comprarte tu bono Star Wars, po, ¿por qué Obvio que no? sí, po, weón. Y mi lata de Luca. Obvio que sí. Sí, po. Obvio que sí. Pueblo soberano, cómprense su mono Star Wars y su lata de 1000 pesos y sus salchichas hechas en alguna región por definir del sur de Chile. Oye, Yuri, ya que te tenemos aquí, ya que nos hemos reunido en esta cantina, en este desierto, weón, de soles gemelos, el borrador de la nueva constitución, Yuri, weón, creo que eres la persona idónea para pedirte tu opinión respecto a lo que ha estado pasando en la Convención Constitucional, Yuri, weón. Yo sé que tú eres muy crítico con la vida en general, con todo, con lo humano y lo divino. Eh, pero ¿cómo ves los avances que han estado ocurriendo allá en el ex Congreso en Santiago Centro, weón? Bueno, para los escuchas, ¿cierto? En las últimas semanas se han aprobado varios artículos Ujú. bien polémicos, ¿no? Se declaró, ¿cierto?, la plurinacionalidad del país, se decretó, ¿cierto?, el derecho a la vivienda, la seguridad social, el derecho a la salud. Están todos bien aterrados, o sea, ciertos sectores de nuestro país están bien aterrados por lo que pueda significar esto en la práctica. Hay gente que en redes sociales, bueno, yo no sé por qué me hago este daño, bueno, pero me ha agarrado ahí con un montón de tuiteros aleatorios con nombres que terminan en muchos números, weón, de que no, ahora ya no vamos a ser todo igual ante la justicia, weón, van a haber como 14 tribunales dependiendo de tu pueblo. ¿Qué,
¿Qué weá, Yuri? Primero, grosso modo, antes de entrar al detalle, ¿cuál es tu opinión de lo que ha estado haciendo la Convención Constitucional? A ver, yo, sí, como tú decís, yo soy bien crítico, aunque yo parto de la siguiente base, yo soy apruebista furioso. Sin duda, Eh, sin duda. Ahí estaremos, el 4 de yo, septiembre. sí, yo creo que cualquier cosa que salga de la convención necesariamente va a ser mejor que la constitución del 80. O la constitución de Ricardo Lagos, si quieren alguno. Lagos decía que ya no existía la constitución del 80, que era la suya. Ese delirio en el que se está yendo Lago, weón. Así como de verdad usted se siente orgulloso de este mamarracho. Si la weá tuviera mi firma, yo jamás hablaría al respecto, weón. No, claro. Yo jamás hablaría al respecto, weón. Pero mira, a ver, yo creo que en torno al tema de la plurinacionalidad, sí, quizás hay un problema ahí que es muy propio de la época que estamos viviendo, que tiene que ver con los identitarismos. ¿Ya? Claro, la convención, como nunca, es un espacio político que es un crisol de múltiples identidades, de múltiples necesidades, múltiples posiciones, mucho más diverso que cualquier espacio político que hayamos conocido en la historia de nuestro país, que cualquier Senado, que cualquier Cámara de Diputados, y por lo tanto esas cuestiones necesariamente van a aparecer. El problema a mi juicio es que cada grupo pondera su identidad, su necesidad, la resolución de su problema en particular por sobre propuestas que tiendan más al bien común o más a lo general, ¿ya? Y eso efectivamente es un problema que impacta en la aprobación o en la aceptación del trabajo de la convención, ¿ya? Entonces, mira, la creación por ahí se criticaba mucho de que ya no íbamos a tener poder judicial porque ahora se hablaba de un sistema de justicia, pero si tú miras la constitución actual tampoco habla de poder judicial. No existe el capítulo poder judicial, ¿cachai? En los tribunales del país, ¿cachai? Etcétera. Entonces, son cuestiones semánticas que efectivamente el rechazo también se cuelga a ellos para argumentar. La existencia de la sobrevivencia de ciertos derechos, incluso de ciertas instituciones de pueblos originarios, de pueblos ancestrales, de pueblos indígenas, es algo que no es para nada novedoso, y que se recoge en muchísimas constituciones del mundo y no solo en las constituciones latinoamericanas, ¿ya? O más que constituciones en los sistemas institucionales de distintos países, no sé, los maoríes en Nueva Zelanda, los pueblos indígenas en Estados Unidos, Canadá, tienen ciertas instituciones, ciertas leyes que les son propias, ciertas acciones que solo pueden ejercer ellos, ¿cierto? Incluso sí, claro, ciertos mecanismos de defensa que solo pueden ejercer ellos. Entonces, y conviven perfectamente con el resto del ordenamiento jurídico, con el resto de las leyes, con el resto de la Constitución, ¿ya? Hay una cuestión que tiene que ver más bien con diseñar un buen aparato de, entre comillas, comunicación entre las distintas leyes y los distintos derechos, más que con decir, no, es que sabéis que ya no somos iguales ante la ley. La verdad es que sí seguimos siendo iguales ante la ley, ¿ya? Hoy día también hay estatutos diferenciados por otras situaciones, por ejemplo, el Código de Justicia Militar. Exacto. Si uno siguiera el argumento que te dan respecto de los pueblos indígenas y la consagración de tribunales especiales, por ejemplo, ese argumento es el mismo. Entonces hagamos desaparecer el Código de Justicia Militar y hagamos desaparecer los tribunales militares, ¿ya? Que existen. Entonces, yo creo que en ese sentido la convención más bien, y obviamente con la prensa en contra y todo, ha dado algunas señales que han sido equivocadas, pero el trabajo yo creo que ha avanzado de buena forma. Efectivamente, ahora, a ver, hay una cuestión que sí yo critico mucho cómo se resolvió,
o cómo se ha venido resolviendo, que es el nuevo sistema político, ya sobre todo el legislativo, ¿ya? Porque en algún momento esta idea de bicameralidad, ¿no es cierto? Una cámara o dos cámaras, esta idea de un Senado que ahora se va a llamar Cámara de las Regiones, Sí. con atribuciones distintas o un poquito más atenuadas. Esto que se ha dado en llamar bicameralismo simétrico o asimétrico. Claro, porque las atribuciones de la Cámara de Diputados y Diputadas también cambiaron en el borrador nuevo, ¿no? Son Sí. un ente más fiscalizador que un ente legislativo per se. Es que ahí hay otro problema que tiene que ver con que se ha señalado que, y yo creo que esto sí es bien complejo, lo que se ha dicho respecto de la relación entre el gobierno, entre el presidente de la República y el legislativo, va a ser restarle fuerza al presidente, ¿no es cierto? Atenuar el presidencialismo, ¿no es cierto? Que tanto se ha criticado el hiperpresidencialismo chileno, y entregarle más facultades a los espacios deliberantes, a los espacios pluripersonales, ¿no es cierto? Con representación también plurinacional, con equidad de género, etc. Pero el resultado que yo veo es totalmente a la inversa. El resultado es distinto al discurso o a la intención. Yo creo que lo que se ha hecho, se ha restringido la capacidad legislativa, las materias sobre las cuales puede legislar las cámaras. Se ha entregado mucho poder, mucha potestad de lo que se llama la potestad reglamentaria, que es la capacidad que tiene el presidente de la República o el Poder Ejecutivo de dictar normas, reglamentos, decretos con fuerza de ley, etc. Y eso se amplió mucho. Entonces, y eso es mucho poder para el presidente de la República, mucho poder. Y además, esta propuesta de tener una reelección inmediata, ¿ya? Que tiene dos derivadas. Una que es crítica, que es el problema que se produce cuando tú tienes un presidente de la República donde tiene toda la visibilidad y los recursos del Estado para hacer su campaña y reelegirse, ¿no es cierto? Y obviamente tiene una posición que es acrítica, que es o anticrítica, que es que también es una manera de fiscalizar por la ciudadanía y de evaluar el trabajo realizado por 4 años durante un gobierno. Si hiciste un mal gobierno en 4 años, no te reeligen, caso Trump. Pero el problema está en que general, y uno lo ve en los países que tienen reelección, la reelección es la norma general. Casi todos los presidentes en ejercicio en los países que tienen reelección inmediata se repiten, claro. Se repiten. Son contados los casos en que no se repiten. Entonces, tú le estás dando a un presidente de la República un periodo eventual, pero mayoritariamente eventual, de 8 años, con mayor capacidad de dictar reglas, con mayor poder. Efectivamente, eso es presidencialismo, no es disminuir el presidencialismo, es aumentarlo. Claro, entonces eso es una de las críticas fuertes que yo tengo con lo que se ha resuelto. Y lo otro, porque además también, yo sé que la convención y todos los procesos, un proceso constituyente como el que se está viendo en Chile, es un proceso para experimentar. Uno no puede concebir un proceso de este tipo sin concebirlo como proceso de experimentación, de tratar de hacerlo nuevo, de cambiar. Tú decidiste cambiar, ¿ya? Ahora, mi idea, mi perspectiva era que las cuestiones hubieran terminado cambiando al nivel de incluso tener pasar de un gobierno presidencial a un gobierno parlamentario. ¿Ya? Yo creo que la dinámica del parlamentarismo le haría mucho bien a Chile. Sí, igual creo. Con una cámara, y ahí necesariamente con una cámara. Que es el ejemplo que funciona a nivel internacional. Pues bueno. Exacto. Donde hay segunda cámara, por ejemplo en Inglaterra, no tiene ninguna función legislativa, solamente adoptan decisiones de juicio, ¿cachai? Una cámara de apelación. Sí, creo que acá igual hay una segunda cámara, pero los weones siempre están a favor del Parlamento, bueno, es como... Están ahí, no sé. Sí, porque además no emiten ley y no toman decisiones. Quizás lo que hacen es, por ejemplo, tomar los casos de impeachment, de acusaciones constitucionales, ¿cachai? Claro. Esas cosas. Está bien.
pero una cámara legislativa que genere el Ejecutivo. Me gusta bien. Marx decía que el parlamentarismo era la forma de democracia más avanzada de la burguesía. De la burguesía. Sí, pues de la Qué grande. democracia burguesa, pues. Qué La forma bien, más avanzada qué de la bien. democracia burguesa, ¿cachai? Fue Igual es verdad. Igual es un poco antes de la verdad. revolución, digamos. Pero, pero sí, po. Yo también creo que es una forma muy avanzada de democracia el parlamentarismo. Al final, es el espacio eh, de colegislación donde te permite además tener cambios súper dinámicos. Pues te puedes pitear un presidente sin que eso genere un conflicto país institucional. Exacto, Pues. sin que sea una guerra civil, pues, weón. Claro, Sí, claro. pues, weón. Entonces, no sé si viste Borgen, la serie. No, no la he visto, weón. Entretenida, es una serie sueca que trata Borgen. sobre, sí, que trata sobre cómo inesperadamente la líder del partido de centro-centro, es un partido minoritario, por un par de malas decisiones de los laboristas y de los liberales, termina ella encabezando el gobierno como primer ministro de Suecia. Y, Notable. sí, no, es bien entretenida. Ah, Guay. ¿sabéis quién aparece ahí? ¿Cómo se llama el...? Ay, uno de Juego de Tronos, era en las últimas temporadas. Jamie Lannister. No, que era el del el Kraken de las últimas temporadas. El Greyjoy, el El que pelea con Greyjoy. Jamie Lannister al final, ¿no? Euron Greyjoy. Euron Greyjoy. Euron Greyjoy, él es el principal asesor de la primer ministra sueca. Buena, weón. Sí, Ese weón es súper bueno. En Game of Thrones no brilló mucho, pero ese weón es muy buen actor, weón. sí. Y es entretenido, pues ahí te muestran efectivamente cómo cualquier problema pone en jaque al gobierno y el gobierno se te puede caer en cualquier momento. Entonces eso también dinamiza las relaciones políticas. ¿Cachai? Muy entretenido ver eso. Pucha, sí, Eh, sí, cuando se ocurrió todo esto de que se acabó el Senado, a mí me dio luces de que efectivamente íbamos a girar quizá algo más parlamentarista, weón. Pero no, yo creo que ya no. Yo creo que esa batalla ya se perdió. Yo creo que el Senado se mantiene bajo este nombre de Cámara de las Regiones. es lo mismo, sí, va a ser lo mismo. Sí. Sí. Y bueno, de hecho, el presidente Boric ya se manifestó a favor de este bicameralismo asimétrico. Ya le llegó la minuta de Atria. Oye, atriaculiado, me cae mal, weón. Ahí, bien. Puta, de más, weón, de más, weón. Y sobre lo otro, sobre los derechos sociales, yo creo que se ha avanzado bien. Creo que se ha avanzado bien. Estuve revisando, a mí me pidieron opinión de algunos convencionales, particularmente el Marco Barraza, la Valentina, Quiroga, sobre derechos sociales, en particular sobre sistema de pensiones, seguridad social en realidad y derechos sindicales y derechos laborales. ¿Ya? Y también estuve revisando lo que se trabajó ahí con la NEF, se trabajó con la CUT, se trabajó con varios actores. Y la verdad es que la norma en general está bien buena. Está bien buena, contempla varios derechos que son titularidad sindical, derecho a la huelga, negociación ramal, ¿ya? Como que sea aplicable en el sector privado, weón. Igual creo aplicable que en el sector privado y aplicable en el sector público. Eso es bien innovador. Y eso avanzadísimo. es un misil, claro, es un misil a la línea de flotación del plan Piñera. Exactamente. Entonces, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y bueno, la creación de este nuevo Sistema Nacional de Salud de carácter universal, que ahí también se ha hablado harto respecto a que se acaban las ISAPRE, que se acaban las clínicas privadas. Por ahí Emilio Santelice, ex ministro de Salud, varios se han pronunciado así como que casi que se van a dejar de hacer cirugía en el sector privado. Pero Pero eso es la verdad es falaz, que weón. absolutamente, o sea, todos los que conocemos de alguna u otra manera, basta con leer noticias respecto de los sistemas de salud de otros países donde los prestadores privados siguen existiendo. O sea, lo que pasa es que hay una red nacional que unifica todo eso y que además
disminuye mucho los costos los costos económicos, pero también otro tipo de costos, como por ejemplo reduce las tasas de espera, aumenta la cantidad de recursos disponibles que provengan del sector privado al sector público. Yo me acuerdo hace varios años atrás, después del primer gobierno de Piñera, se develó esta crisis de las listas de espera y esta falsificación de las listas de espera. Se habían acabado las listas de espera, Claro, supuestamente. claro, y esta falsificación, este cierre administrativo de las listas de espera, donde al final era una planilla Excel donde le ponían atendido. Qué trucho, esa weá fue muy Ridícula, trucha. tipo. Yo quería ir a otra cuestión relacionada con eso, porque ahí nosotros cachamos que, por ejemplo, hoy día existen las mutuales en Chile existen hace tiempo las mutuales de seguridad, y una de ellas maneja harto hospital, está el Hospital del Trabajador, sin ir más lejos, y ellos tienen una cantidad de camas que podrían ofrecer para resolver las listas de espera a un precio normal, no lo que cobra la clínica Las Condes, por ejemplo, que cobra 3 veces lo que cuesta una cama por meterla al sistema público. Y ellos tenían la disposición de ofrecer esas camas para resolver listas de espera. Pues tenían su utilización, tenían hospitales que por su propia legislación y por su propia dinámica, que estaban camas disponibles solo para accidentes del trabajo. En regiones, por ejemplo, la cantidad de accidentes del trabajo es mucho menor, y en algunos lados, entonces no ocupaban, tenían camas vacías. Entonces, ¿no? Podíamos nosotros ofrecer 60 camas en Yanquihue, para la gente que se atora con la con la 6 lucas. Para los parrilleros premium. Para los parrilleros premium, claro. Entonces eso hoy día, con un sistema nacional de salud integrado, nacional, podría resolverse bien, pues, ¿cachai? Se podrían utilizar esos recursos que están subutilizados. Claro, porque hablamos de que es lo que está escrito hasta ahora en los artículos aprobados, que el Estado va a fiscalizar tanto el sector público como el privado, más no monopolizarlo. Eso quiere decir que mientras el sector privado se mantenga dentro de las reglas que establece el sector público, está todo bien, pues, bueno. Claro. Yo sí creo que esto deja la puerta abierta para terminar con las ISAPRES, que es distinto a terminar con la atención privada. Las ISAPRES son administradores privados, no prestadores privados. Las clínicas, los consultorios, las atenciones individuales de los médicos son los prestadores privados. Entonces, en el fondo, tú creas un sistema nacional que administre el modelo de salud público. Las ISAPRES se hacen absolutamente innecesarias. ¿Sí? Absolutamente innecesarias. Entonces, y ahí yo creo que sí hay razón por parte del rechazo de temer que se cumpla con lo que se prometió. Terrible eso. Nadie nos avisó, weón. Planeaban hacer esto, weón. Bueno, si yo leí, ya para cerrar el tema, se aprobó seguridad social, leí los artículos que estaban ahí puestos y sonreí de oreja a oreja, porque como habitante del noble Canadá, soy un beneficiado de la seguridad social, así que bien, me alegro. Sí. Hay que pagar por seguridad social, hay que pagar impuestos en seguridad social, es una weá muy práctica. Ahora un colega nuestro se va a ir de postnatal como 5 meses, weón. Muy bien. Ya, bueno. Mira, yo ahí solo te voy a contar algo. No sé si esto lo conversamos en un programa anterior, en uno de los primeros programas que me invitaron, pero aquí hay un dato que a mí me encantaría. Si yo me paso rollos con esta imagen, me encantaría alguna vez encontrarme en un seminario con José Piñera, cuando diga, diciendo así lo del Mercedes-Benz, y dijera, no, pero el mundo... Y sobre todo, por ejemplo, ahora lo que pasa en China con seguridad social, que el mundo está avanzando hacia la privatización de la seguridad social. Y la verdad es que entre 1981, que fue la modificación que se hizo en Chile, el decreto de ley 3500, el que crea la AFP, se promulga y publica por la dictadura en 1980 y se empieza a ser efectivo en 1981.
de 1981 al 2018-2019, solo 30 países siguieron el ejemplo de Chile, en el mundo, cambiaron sus sistemas de seguridad social de público a privado. 30. De esos 30, a 2019, 18 revirtieron. A público. Volvieron a público. El caso más notable es el de Polonia. Polonia tuvo que echar atrás todo, porque tenía un sistema de seguridad social privado que estaba en una situación de crisis idéntica a la chilena, pero reventado, sin capacidad de generar pensiones mínimamente aceptables para nadie. Y revirtieron, y no tuvieron que expropiar los fondos. Porque otra cosa, y esto da para los amables oyentes, escuchas de este lejano rincón de la galaxia. La plata no se puede expropiar, señores. El dinero es inexpropiable, no le pueden expropiar los fondos. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más básicas, pero básicas en expropiación en todo el mundo. Esto es en todo el mundo. No hay rincón del mundo donde no sea así. Ni siquiera no sé, en Yemen, ni siquiera no sé. Expropiar, y así lo dice también la Constitución chilena vigente, ¿no? Expropiar necesariamente implica indemnizar por expropiación. Y tienen que indemnizarte lo mismo o más según el daño causado por la expropiación. Entonces imagínate que tú tenés 1 millón de pesos en tu cuenta de AFP y te la expropian, el Estado está obligado a indemnizarte con 1 millón de pesos. O sea, ¿cuál es el sentido de expropiar plata? Ninguno. Así que, señora, señor, es materialmente, no solo es ideológicamente, sino que es materialmente imposible expropiar plata. Yo estaba conversando con un amigo que es medio rechacista, es como rechacista de izquierda, así que encuentra todo malo, pero no es facho. Y me decía, pero es que estos te pueden expropiar y te pueden... yo decía, sí, pero ¿cómo te van a expropiar plata? ¿Sí? Me decía, pero es que puede ser como en Argentina que te den un bono, y el bono tú lo traducís en plata, po. Exacto, pues, es plata. Sí, entonces... y yo por eso también estoy súper en contra respecto de este proyecto de reforma constitucional que ingresó ahora el gobierno para declarar como inexpropiables los fondos de pensiones. Sí. Porque eso encierra otro peligro, otro problema. Una, que es inaplicable en el fondo, porque de verdad que no se pueden expropiar los fondos. Pero el problema está en que eso constitucionaliza la capitalización individual. Entonces, cuando te dicen constitucionalmente que los recursos son tuyos y que tú podés sacarlos, o sea, y nadie puede cuestionar tu propiedad, hay una acción, una demanda, entre comillas, que uno puede interponer que se llama recurso de protección. El recurso de protección protege la propiedad también, uno de los fundamentales. Entonces, si se aprobase ese proyecto de reforma constitucional, yo podría recurrir de protección ante la Corte de Apelación y la Corte Suprema y decir, ¿sabe qué? Las AFP, al retener y no entregarme la plata, están afectando mi derecho de propiedad que está reconocido constitucionalmente por esta nueva ley. Entonces, en el fondo, tú abrir la puerta va un retiro del 100% vía recurso de protección. Entonces, si tu problema era tener retiros acotados del 10%, ¿cachai? Las consecuencias son inimaginables. Pero es un caballo de Troya, lo que acabáis de decir. Absolutamente. Y por eso también yo creo que, o sea, tú cachai que ese proyecto de reforma se lo exigió la derecha al gobierno para rechazar el quinto retiro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también tiene un alcance político que no es menor. Tú vas a tener, si apruebas ese proyecto, tú vas a tener una constitución de 1980 con un artículo inútil, todo lo que queráis, pero un artículo que declara inexpropiables los fondos de pensiones. Y vais a tener una nueva constitución donde ese artículo no va a estar. Exacto. Porque ya fue rechazado, de hecho. Entonces, y los del rechazo, ¿qué te va a decir la derecha? No, hay que rechazar la nueva constitución porque con la nueva constitución te pueden expropiar los fondos. Con la constitución del 80 no. ¿Cachai? Que es una
y todo además, un proyecto que es, como te digo, es ridículamente innecesario. Sí. Oye, qué perlita te acabas de sacar, Yuri, weón. ¿Viste? Si yo vengo acá por oro y me voy con Cristal Skyber, weón. ¿Qué hablo contigo, weón? A traficar sables de luz. Oye, antes de pasar a lo internacional y ya acercarnos al ocaso del programa, caché que hay un paro de camioneros convocado, weón, para mañana. Para mañana, sí, pues, para mañana. Pero se fraccionaron. Parece que hay un sector de camioneros que no da paro. Como es la teleserie más corta del mundo. Esto de los paros camioneros post-Pinochet son la weá más fome que hay, weón. Sí, porque nadie los quiere, weón. Ni ellos mismos se representan entre ellos, es terrible. Sí, weón. Entonces, nada, mi madre estaba... ¿Cómo? No, dale. No, que mi madre estaba muy asustada, pues, weón. Entonces yo digo, mamá, weón, como las condiciones... Va a volver a pasar lo del UP y la weá. Mi mamá siempre tiene esa frase, como, no sé, weón, se le acaba el gas, como, conche tu madre, va a volver a pasar lo del UP. Siempre va a volver a pasar lo del UP, weón. Es como, mamá, weón, se tienen que cuajar demasiadas condiciones para que vuelva a pasar el golpe de Estado. Primero, tenemos que ser importantes para Estados Unidos, primero. Tenemos que ser importantes para la CIA, que no es así. Fin, eso. ¿Quién le va a pagar a los milicos? Nadie. ¿Quién le va a pagar a los milicos? Si no mueven la raja por nada, están forrados en plata, ¿quién les va a pagar a los milicos? Nadie, weón, nadie. Entonces no va a haber golpe de Estado nunca. No, y los camioneros van a desabastecer. Mamá, weón, nadie quiere a los camioneros. El último paro de camioneros, ¿qué pasó? Estuvieron parados 8 días, llenaron la autopista de prostitutas y se acabó el paro, weón. Sí. No, yo también creo. Yo creo que este paro va a ser un fracaso. No he aprendido nada, no he aprendido ni en Twitter. Así. nada, qué vergüenza, weón. Y a mí, la verdad, lo que me preocupa más como señal. ¿En qué sentido? En que yo creo que con todos los, entre comillas, desaciertos comunicacionales, sobre todo del gobierno durante el primer mes, el tema de Isquiasiche, el tema de los retiros, etcétera. La percepción ciudadana respecto del gobierno efectivamente va a la baja. Yo sé que uno tiende a desconfiar absolutamente de las encuestas y que la academia diga que el gobierno tiene más de un 50% de desaprobación, no necesariamente es cierto, aunque hay la encuesta de Espacio Público, creo que es la de la Marta Lago, que es bien pro gobierno, también le da un incremento importante en la desaprobación. El punto es que eso alienta a que se empiecen a hacer experimentos de este tipo. ¿Cachai? O sea, un primer paro de camioneros cuando, por muy chanta que sea, cuando lleváis un mes de gobierno, claro, ni un semestre 2 meses de gobierno, es una mala... Sí, es una mala señal. Es un mal síntoma, claro. Es un mal síntoma. Entonces, yo espero en ese sentido que el paro fracase, pero rotundamente, que ni las prostitutas se quieran plegar a bailar alrededor de los camiones a la orilla, en la Berma. Y con este frío, ¿no? Weón. Sí, claro. Entonces, pero por eso, porque esto sí puede, si tiene una mediana convocatoria o si tiene un mediano impacto, eso va a seguir aleonando a esta gente y esta ola va a ir creciendo a futuro. Exactamente. Bueno, les deseamos un rotundo fracaso a los 4 camioneros que se van a ir a parar allá en la autopista, y si es que hay alguna prostituta en nuestra querida audiencia y recibe el llamado de los camioneros, no vaya, hágase un favor y no vayan. O prostitutas, qué sé yo, cualquiera que sea un llamado, no vayan. Bueno. No vayan a pasarlo mal con esa gente. No, gente indeseable, man. Bueno, pasando a la acontecer internacional, el patrono, que yo creo que debería ser uno de los patronos, ¿cierto?, de la contrainformación y por consecuencia de este podcast, Julian Assange,
fue extraditado a los Estados Unidos. Se le acusa. Julián Fulcrum Assange. Weón, yo pensé, cuando vi la noticia, dije, weón, este weón es el verdadero Fulcrum. La cagó, La impresionante. cagó, canalla, weón. Fue extraditado, se le acusan 17 causas, entre ellas espionaje, conspiración, weón. Y arriesga cerca de 175 años de cárcel. Estos gringos son unos desalmados. ¿Y por qué? Solamente por revelar crímenes de guerra cometidos por el ejército de los Estados Unidos en la ocupación en Afganistán. Pucha, no sé si Assange es un santo de tu devoción, pero por lo menos para mí un poco que lo es. Yo soy un poco asanchista. Assanchista. Más por su obra que por él. Sí, de todas maneras. A ver, yo estoy de cierta manera con lo que decía Jeremy Corbyn, protestando por la extradición de Julian Assange, que en el fondo esto, a ver, es un atentado contra la soberanía y contra la democracia. ¿Ya? En el fondo, la cantidad de cargos es de locura, es de locura. La gravedad de los cargos también son delitos de sedición, de traición a la patria, de hecho son delitos de corte militar, no son solo delitos de corte civil, lo cual ya es complejísimo. En un país además que hoy día está involucrado nuevamente en una guerra de posiciones ideológicos imperialistas, donde toma posición por un Estado respecto del cual al principio lo teníamos como casi víctima, pero también por gente que replica la labor que desarrolló Assange, revelando en Wikileaks y todo eso, revelando secretos, ¿no es cierto?, y revelando información prohibida. Hoy día también nos enteramos de cuestiones que pasan en Ucrania que son absolutamente detestables, deleznables. Por lo tanto, el enjuiciamiento de Assange también tiene mucho de escarnio público, tiene mucho de ejemplificador, ¿ya? De sometimiento respecto de la libertad de expresión y la libertad de información. Yo no lo veo con buenas perspectivas. Yo creo que Assange va a ser condenado. Yo igual creo. Yo creo que Assange va a ser condenado, oye. Y es una tremenda lástima, porque la verdad es que además la guerra en Ucrania ha reformulado los alineamientos en torno a la OTAN, y este aplastamiento de la libertad de expresión es muy política OTAN. Lo vimos mucho durante la Guerra Fría. Entonces se está nuevamente apareciendo esta capacidad de adoptar violaciones a los derechos humanos de manera absolutamente natural por parte de gobiernos que se dicen democráticos y que quizás en lo formal son elegidos democráticamente, y eso lo utilizan como cartel. A mí me parece que es una de las situaciones más graves y quizás con menos conciencia respecto a la cual tenemos hoy día. Hoy día la verdad es que eso debiese ser un titular escandaloso en todos los noticiarios, y es poco, aparece por ahí una nota, algo así. No, humilde nota. Yo de hecho, buscando para la pauta, medio chileno, humildes notas, weón. Muy humilde, weón. ¿Para qué decir medios de la OTAN, pues, weón? Aún más humilde respecto al tratamiento de la noticia, weón. Entonces, sí, como decís tú, es muy Guerra Fría. Acá lo vemos harto, weón. Acá, bueno, Canadá es parte de la OTAN, entonces todo el tema de lo que está ocurriendo en Europa del Este, de la invasión a Ucrania y de cómo se ha ido desarrollando en este mes, es muy difícil informarse acá, weón. Es súper difícil, weón, porque está todo muy censurado, weón. Sí. Weón, es heavy. A mí lo que me llama mucho la atención es que este desarrollo de aplastamiento de libertades civiles y de derechos humanos de manera, entre comillas, institucional y democrática, se lleva a cabo también por gobiernos que uno podría denominar progresistas. O
que son súper conservadores. Yo ahora pensando lo que pasa en Francia, en las elecciones que, bueno, que acaba de perder Marine Le Pen contra Macron, pero con sobre un 40%. No sé si te fijaste en el discurso de Le Pen, el discurso populista, pero también muy orientado hacia la clase trabajadora, muy orientado a desvelar a estos, la centro derecha o la centro izquierda como élites. Tiene que ver con algo, hay un libro de un escritor argentino, de un periodista argentino que se llama Pablo Stefanoni, que se llama, espérate, lo tengo acá, se llama La rebeldía se volvió de derecha. Ah, qué bueno. Pablo Stefanoni. ¿Ya? Sí, es un tremendo libro donde en el fondo te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué han crecido los discursos de extrema derecha, los fenómenos de extrema derecha? Trump, Bolsonaro, Le Pen, Cast. Porque la gente se termina aburriendo de estos gobiernos progresistas que hacen señales identitarias, que era como el meme de cuando ganó Biden, así como ya ahora vamos a bombardear con equidad de género Medio Oriente. ¿Cachai? Pero que no se hacen cargo de cuestiones del hombre común, de la mujer de pie, ¿cachai? De la señora que va a comprar a la esquina. De la clase trabajadora. De la clase trabajadora, exactamente. Entonces, y estos ultraderechistas apuestan y apuntan a ese discurso y apuntan a ese target. Y yo creo que el caso Assange tiene mucho que ver con eso, que tiene mucho que ver con justamente el Partido Demócrata asumiendo posiciones que son muy propias de la derecha. Muy propias de la derecha. Sabemos en realidad que el Partido Demócrata nunca es es una derecha light, entre comillas. Una derecha light, claro. Pero yo me imagino, incluso la política exterior de Trump no era tan otanista, y por ejemplo estaba tan preocupado de traer a Sánchez de vuelta. De hecho, pues, porque fue en su gobierno cuando Lenín Moreno se lo cagó. Lenín Moreno, otro weón, al paredón sí, Lenín Moreno, el toque. Al paredón, sí. De hecho, pues, fue en la mitad de su gobierno, pues, weón, y weón, da lo mismo, filo. Entonces, pareciera ser que estas élites de centro izquierda, de centro, o que llegan hasta la centro derecha, están tomando este tipo de decisiones. Y justamente tienen que ver con este tema de tratar de resolver su conflictividad mediante pinkwashing, ¿cachai? Así como, claro. Pero no atacando cuestiones de fondo, y eso es súper peligroso porque eso le está abriendo la puerta al fascismo en todos lados en el mundo, ¿ya? O sea, piensa Le Pen con un 40% en Francia, con un 40% en Francia, con migrantes votando por ella, ¿cachai? Con los jóvenes absteniéndose, tiene 4 años más para crecer. Es su tercera elección, sí, tengo entendido. Pero sí, bueno. Pero es que ¿sabéis cuál es el punto? Yo también discutía eso con un amigo. El punto es que Allende salió en la cuarta. Es que el problema es que la derecha son como los chinos. Pueden esperar milenios. Bueno. ¿Cachai? Pueden esperar milenios. Es verdad, weón. Qué miedo, weón. Entonces, no tienen tiempo para perder equivocándose. O sea, no tienen todo el tiempo del mundo para perder equivocándose. Además, yo siento lo que pasó en Francia, weón. No me acuerdo el nombre del otro candidato, que era más. Al que le tiraron un huevo en la cabeza. Ah, no, pues, el que era más. Porque el que era más de extrema derecha, sí, pues. Sí, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Bueno, ese weón le tiraron un huevo en la cabeza, que era como todo es culpa de los inmigrantes, los negros que se mueran, abajo los árabes y cosas así. Y siento que la derecha o la extrema derecha tiene este juego muy sabio de tener a un weón que lo vamos a tirar para que le tiren un huevo en la cabeza, que dice las cosas que realmente pensamos. Pero tenemos a este otro candidato, que es el candidato que de verdad queremos que gane, que se modera, porque está lo que se moderó, se moderó caleta de cara ya, bueno, en las últimas semanas se moderó un montón, bueno.
Pero yo trabajo en caleta de buenas de Francia, entonces los locos me mostraban como discurso de la loca un año atrás y era exactamente lo mismo. Así, bueno, que se mueran los árabes. Todo es culpa de los árabes, la weá. Y ahora con espíritus convocadores hacia los inmigrantes, pues weón. ¿Cachai? Muy de cara a la galería. Entonces esa. Que lata tener que hablar de las virtudes, ¿no? De la derecha, pero las tienen, hay que reconocerlas y hay que estar atento a ellas, pues, weón. Entonces, como que Sí, tienen, claro. tienen esto, weón, de que mueven peones, ¿cierto? Para que esparzan sus ideas de mierda y les tiran huevos en la cabeza y después tienen su alfil, que es el weón que finalmente va a sentarse en el sillón, pues, weón. Eso Bueno, me preocupa, weón. a mí, como te digo, me preocupa que estos gobiernos de izquierda identitarios, ¿no? Sin perspectiva de clase, terminan abriendo la puerta o terminen abriendo la puerta al avance del fascismo. Y un poco la repetición de la República de Weimar, Exactamente, que, weón. que al final la República de Weimar no logró contener el nazismo y terminó todo en el desastre que conocemos. ¿Cómo decís tú? Porque los Eh, nazis finalmente le hablaron a la clase obrera, pues, weón, no le hablaron a la oligarquía alemana, weón. claro, Por ahí va la cosa. no sé, Hay que ver la perspectiva de clase, esa es la weá, weón. sí, po, Esa es la weá. absolutamente. Bueno, rápidamente quería comentar que no sé por qué, nunca lo hemos hablado en que paguen, weón, pero en medio del Ramadán que se está celebrando, que termina esta semana, de hecho, las tropas israelitas intentan tomar la mezquita de Al-Aqsa, allá en la Palestina tomada. Estoy, la verdad, bastante indignado. He estado compartiendo material sobre lo que está pasando allá en Palestina porque me parece indignante, weón, por decirlo poco, la evidente hipocresía que existe en Occidente, weón, respecto a lo que está haciendo Israel en el territorio palestino y al cómo reacciona la comunidad internacional silenciosa, ciega y complaciente con el pseudo-estado israelita y cómo los palestinos, así como ya lo hizo Google en su Google Maps que borró Palestina de Google Maps, la comunidad internacional está borrando todos los abusos y todos los crímenes que está cometiendo el ejército israelita en tierras ocupadas, violando incluso instituciones sagradas como las mezquitas en un periodo sagrado como el Ramadán, pues, weón. O sea, weón, Dios me salve, weón, si llegan a atacar una sinagoga, pues, weón. ¿Cómo se indignaría No, la comunidad claro. internacional, cachai? O si en Cuaresma llegaran a atacar una iglesia católica, cachai, weón, Dios me salve la que quedaría, pues, weón. Pero, weón, un montón de francotiradores rompen unos vitrales que tenían miles y miles y miles de años en la mezquita y no pasa nada. Niños adentro de la mezquita, weón, viendo como el ejército secuestraba a sus padres, weón, y no pasa nada. Yuri, weón, esta weá no sé, weón, me indigna, me indigna a niveles humillantes. Creo que es una humillación a la raza humana, weón, lo que está pasando allá y lo poco que se está haciendo, weón. No sé realmente qué pensáis tú respecto a esta materia, pero lo que, lo que salga, lo que pensáis, weón. Mira, eh, primero, justamente todo lo que hemos visto en torno a la invasión de Rusia eh, a Ucrania y toda la condena internacional y toda la crítica que se ha hecho, todo lo que se ha planteado sobre Putin y las sanciones incluso a personas inocentes, a deportistas, o la rusofobia en la que ha terminado no sé, por la eliminación Dostoyevsky. la censura, claro, la censura a Dostoyevsky o a Tchaikovsky. Todo eso debiese multiplicarse al menos por 1.000.000 respecto de Israel. O sea, yo desde la perspectiva del derecho internacional, del derecho humanitario, podría decirte, mira, la verdad es que esto se encuadra dentro de lo que el derecho penal internacional y la violación a los derechos humanos llaman crímenes de guerra. Pero la verdad es que
que son de los crímenes más atroces, ¿ya? Y que se juzgan por la Corte Penal Internacional, etcétera. Pero la verdad es que la cuestión es tan desigual que ni siquiera es eso. O sea, ni siquiera está ahí en situación de, que uno podría decir en situación de guerra, ¿ya? Claro, los crímenes de guerra son más graves porque en el fondo son los crímenes que se cometen por violación a los convenios de Ginebra, que son los convenios de la Cruz Roja, etcétera, ¿ya? Pero ya a mi juicio lo que hace y ha hecho Israel con el pueblo palestino, el único precedente semejante es la Alemania nazi respecto de los propios judíos o respecto a los otros pueblos, los gitanos o las personas homosexuales, etcétera. ¿Ya? No hay otra comparación, no hay otra comparación posible, es atroz, es atroz. Y todo esto de atacar lugares sagrados en fechas sagradas no hace más que agravar las cuestiones y dar cuenta de que aquí hay un elemento intencional, ineludible, ¿cachai? Ineludible, una guerra psicológica, ideológica, ¿sí? Y absolutamente material y desigual. Es una guerra de exterminio. Es una guerra de exterminio, ni siquiera es un conflicto armado, que para eso se requieren dos partes. Esta es una guerra de exterminio ante la cual el mundo mira con brutal pasividad, donde los refugiados palestinos tampoco tienen cabida en otras partes del mundo, en Europa. Me acuerdo, no sé si lo comentaron, pero cuando empezó a haber migración ucraniana a Europa, y los medios de comunicaciones estaban súper impactados porque era gente rubia la que era gente como nosotros, era gente de piel clara, no era cristiana, claro, la que huía como refugiado, y eso era terrible, pues eso era impactante. Pues la verdad es que Palestina tiene una cantidad de migrantes empobrecidos, sufrientes, familias separadas, familias destruidas, que la verdad no es imposible describir lo culpable y lo necesariamente urgente que se hace que se detenga el conflicto, y además que se juzgue y que se sancione a los causantes del conflicto, que es el Estado de Israel, sus superiores militares, sus superiores civiles. Ya no hay otra manera. O sea, ya no hay otra manera. ¿No? En algún momento se propugnó y por ahí estuvo dando vuelta a la comunidad internacional el hecho de generar un Estado plurinacional, multicultural, multiétnico y multireligioso en Palestina. Pero eso ya no es posible. Eso ya no es posible. Ya los niveles de apartheid y de agresión son tan extremos que no se pueden resolver de otra manera más que con una intervención tremenda, una intervención de hecho yo diría de escala militar, que no se va a producir nunca porque son los aliados de Israel los que tendrían que hacerla en Israel para detener eso. Así que no va a pasar. Es brutalmente impactante. Sí, no, es desolador, bueno. Es desolador lo que pasa allá, bueno. Pero bueno, para no terminar tan bajo, traemos la sección con la que hemos decidido ir cerrando nuestros programas de las buenas nuevas para no terminar con tanta depresión, porque después hay que seguir viviendo y así no se puede vivir. Si aquí vinimos para reírnos un rato, a pesar de todas las sombras, ¿cierto? Que recorren nuestra condición sudamericana, nuestra condición de ese flagelo de ser sudamericano, de ser tercermundista, bueno. Las buenas nuevas que les traemos es que, bueno, después de haber pasado archivado en los juzgados desde el 2017, Francia condenó a 28 años de prisión a Nicolás Cepeda, el asesino, el femicida de Narumi Kurosaki, la ciudadana japonesa que era su expareja y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. Bueno, además, el criminal deberá pagar una millonaria compensación a los familiares y al novio actual de Narumi, que asciende a los 150 millones de pesos. Tengo entendido que la defensa de Cepeda apeló y que se va a desarrollar un nuevo juicio entre el 2023 y el 2024
pero hasta ahora Cepeda estaría cumpliendo, ¿cierto?, esta condena de 28 años de prisión allá en Francia, tras lo cual tendría prohibido el reingreso al territorio europeo y que además se le confiscarían todos sus bienes allá en las tierras del fromage. Así que bien, qué bueno que si bien la justicia chilena no entrega, siempre hay alguien dispuesto ahí para impartir la justicia como corresponde. Sí, muy No, bien. me parece bien, notable, notable. Independiente de que haya alguna nulidad en el juicio, yo creo que el veredicto es difícil cambiarlo, las pruebas son bien contundentes, eh, así que, no, bien, pues, bien que sea justicia, al menos en un caso de femicidio tan notable. Sí. Tengo entendido que le querían dar cadena perpetua, pero bueno, 28 años no deja de ser... Yo, yo entiendo que falló, ahí habían algunas, no conozco mucho la legislación, de hecho no mucho, no conozco nada de la legislación francesa respecto al tema, pero entiendo que para cadena perpetua se necesita algún agravante como la premeditación quizás, o había otra agravante de convivencia familiar, como que el caso fuera BIF, claro. ¿ya? Pero tenían una relación, pero no una relación de convivencia, entonces, no, pero estoy especulando respecto a lo que escuché en las noticias, no me internaba a estudiar jurídicamente el caso. Pero esperemos que se mantenga la sentencia y que se seque en prisión este señor Cepeda. Querido Yuri, primero agradecerte, ¿cierto?, que hayas venido. Tú ya eres uno de los nuestros, ya eres un good fella. Tú ya no tienes escapatoria, te vamos a perseguir hasta los confines más oscuros de la galaxia. Voy a poner el freno de nave o sea, el freno de mano en la nave para que me pillen con velocidad. La dura. Con la velocidad menor, para que me encuentren sin problema. A subluz. Subluz, sí. Y queríamos cerrar, ¿cierto?, con un paredón. Yuri, voy a partir yo para que vayan pensando a quién vaya a fusilar, ¿cierto? Porque aquí, en el paredón que paguen, el paredón que le da nombre a nuestro programa, ¿cierto? Hacemos cumplir, como bien dijo Jonas la última vez, nuestro derecho republicano de fusilar metafóricamente, imaginariamente a alguien o una situación o una institución que creamos que contribuye a que nuestro flagelo de ser latinoamericanos sea aún peor. Así que en ese pulso republicano yo quiero llevar al paredón a una serie de exministros de la Concertación que el día de hoy, 24, pagaron un inserto. La carta de los abogados. Weón, para criticar a la Convención Constituyente, weón. Entre ellos Rabinet. Yo leí a Rabinet, vos conche tu madre tenía el descaro de venir a criticar, weón, el trabajo. Primero, los locos efectivamente están trabajando, se están deslomando, trabajando ya en el ex Congreso para poder llegar con las fechas, así que están trabajando. ¿Te gusta o no el resultado? Están trabajando. Nadie puede decir que son unos vagabundos, no como tú, Rabinet, que como ministro realmente no hiciste nada. Está Jorge Burgos, weón. Bueno, está Rincón, está Walker. Weón, están los dos Walker. ¿Qué es eso? Sí. Es una carta de pura escoria. Esa carta debería ser como una lista de los más buscados, weón. No deberían estar publicados en ningún lugar criticando el trabajo de nadie. Son una manga de vagabundos, weón, que a lo largo de más de 20 años no han hecho nada por el país, sino que simplemente lo único que hicieron fue profundizar un modelo asqueroso, weón, que nos tiene hasta el pico y que obligó a que ocurriera un estallido social y que ahora estemos redactando una nueva constitución, weón. Así que ahora tengan el descaro de venir a criticar el trabajo de los constituyentes, weón. Les guste o no les guste el resultado de la Carta Magna, por lo menos están haciendo mucho más que lo que hicieron ellos siendo gobierno, weón. Porque lo único que se consiguió en la Concertación fue hundirnos más en la caca. Y el primero en la lista, Lagos, que no viene al caso porque no está en la carta, pero creo que siempre es un buen momento para tirarle mierda a Ricardo Lagos, que se vaya a ver, que busque un geriatra, weón, porque ese señor no puede seguir escupiendo tanta basura junta. Y después Rabinet, que vaya Rabinet también, que se ponga al lado del Lago, los fusilo a todos en línea recta, weón. No puede ser, weón, que esta sea la gente que está siendo líderes de opinión respecto a la Convención Constitucional, weón, y no periodistas serios, weón, y no analistas de política seria, weón, sino es Rabinet. Lo mejor que tenemos es Rabinet, weón. Me cago en todo. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Sí. Qué bajo, weón.
por ahí leí, había una anécdota sobre Albert Einstein, que cuando publicó su teoría especial de la relatividad, causó mucho revuelo y, y en la comunidad científica hubo mucha crítica. Y hubo una carta también de como, no sé, ponte tú, 90 académicos, ¿cachai? Que afirmaron y decían así como, no, que Albert Einstein está Hablando pura equivocado y weá. hablando pura weá, ¿cachai? Y Einstein le respondió, si mi tesis estuviera tan equivocada, bastaría con las pruebas y una sola firma. Exacto. Entonces acá estas cartas patoteras no tienen cero validez, así que comparto absolutamente contigo la ida al paredón de estos. No sé Oye, cuántos son, pero la carta de los abogados. que ya Rincón y Sí. Rabinet y los Walker, ya con eso me No, basta. ya, Ya me basta. horrible, sí. Una vergüenza, Compañero, una vergüenza. Yo voy a, yo quiero hacer un fusilamiento retroactivo, pero también traerlo un poco al presente. Yo voy a mandar al paredón al convencional Bernardo Fontaine, empresario fascista de derecha recalcitrante, que hace algunos días atrás, una semana atrás, él salió en una portada del UN, donde cuestionaba, ¿no es cierto?, que se había rechazado la iniciativa Con mi plata no, que efectivamente que decía que se declararan inexpropiables los fondos de pensiones. Ya dijimos, los fondos de pensiones. La plata no se expropia, Bernardo. No se puede expropiar. Pero el problema está en que esa fake news que salió por toda portada, el tipo la ha venido replicando. Entonces ha sacado nuevos tweets, ¿cachai? Nuevas entrevistas, incluso mostrándose el mismo como leyendo la portada de ese diario, esa misma portada diciendo esto no pasa de moda, esto de las mentiras, aunque quieran desmentirlo, esto va a seguir siendo verdad. Entonces, el daño comunicacional, pero también argumentativo y político que esta gente le intenta hacer a la convención desde adentro, es algo que se tiene que evitar y se tiene que resolver a toda costa. Y yo creo que la mejor manera de resolverlo es que un pelotón de fusilamiento compuesto por los mejores tiradores del imperio se haga cargo de Don Fontaine. del convencional por de Don Fontaine. El conche de su Partiendo madre. con Don Fontaine, sí. Moff Sí. Fontaine, el conche de su Y, madre, man. sí, sí, y ahí con que de blanco le pongan el diario en el pecho. Oye, sí, La la portada. foto, qué ridícula la foto, Sí. weón. Cómo tan autofelatio, Fontaine, weón. Qué asco, weón. Sí, ese es mi. Si los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales, la mentira más absurda de los últimos tiempos con total publicidad. Así que Por favor. Fontaine al paredón. Y con eso, querido pueblo soberano, estamos cerrando esta revisión de la contingencia nacional e internacional aquí en Que Paguen. Recuerden que volveremos en la próxima quincena con un programa especial y además les vamos a dejar acá en la descripción del video, del audio, el enlace con el borrador actualizado de la nueva constitución para que ustedes vayan y lo puedan revisar, para que lo puedan ver con sus propios ojos y no se dejen engatusar por las mentiras acarameladas de escoria como Bernardo Fontaine, porque si no usted también va a terminar en el paredón. Vaya a votar informado este 4 de septiembre. El voto es obligatorio, Yuri. ¿Qué pasa si uno no va a votar? Multa, Listo, sí. listo. Así que en estos tiempos de No sé- inflación, no si sé- no quiere no sé tener que cuánto- pagar una multa, claro, vaya a No votar. sé cuánto sea está la bueno. multa, pero sí. Sí. Barata no es ser, No, ir a votar, sí. Sí, no, se calcula en UTM esa multa. encima. Así que. Así que vayan a votar, querido pueblo soberano, infórmense de primera mano por la constituyente, vayan, lean el borrador. Nosotros estamos haciendo una serie de videos ahí explicando algunos artículos, pero vaya. Sí, oye, ha estado buena esa cápsula. Gracias, buena. Sí, Bacán, buenísima. Bacán, Sí. bacán. Sí, lo intentamos. Así que vayan, vean las cápsulas. Estamos revisando los artículos más importantes, los más polémicos, pero hay muchas cosas que obviamente no vamos a poder cubrir porque creo que van a ser más de 300 artículos. Ahí los estudiantes de Derecho, weón, se van a estar
pegando con una piedra en las bolas, tratando de leer 2 constituciones, no sabiendo cuál va a ser la verdadera, weón. Pero bueno, lo sabremos el 4 de septiembre, querido pueblo soberano. Hasta ese momento seguiremos aquí en este lugar lleno de inmundicia, con la escoria más terrible de la galaxia. Eso le dijo Obi-Wan a Luke cuando Luke le dijo: Obi-Wan, recomiéndame un podcast, y Obi-Wan le recomendó que paguen tu podcast de análisis y contingencia nacional e internacional. Muchas gracias, Yuri, esta es tu casa. No, gracias a ti. Gracias a ti, cuando quieran. Yo feliz me entretengo mucho. Bacán, gracias, compañero. Y ustedes, queridos pueblos soberanos, recuerden que la historia es nuestra y que los que traten de arrebatárnosla, que paguen. Cuídense.